En el monte Olimpo, Zeus, el padre de todos los dioses, se despierta llorando. Por primera vez en su existencia eterna, ha experimentado algo que jamás conoció: la fragilidad de un sueño mortal, el peso de una despedida, el sabor amargo de un adiós definitivo. Bienvenidos una noche más a Somnialis, ese refugio nocturno donde las historias nos acompañan hacia el descanso. Cuéntanos, querido oyente, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas esta noche? Quizás desde una ciudad que nunca duerme, o desde un pueblo donde las estrellas aún se ven con claridad. Esta noche, mientras la oscuridad abraza tu lugar en el planeta, viajaremos a un momento imposible de la historia mitológica. Hace miles de años, cuando los mitos aún se escribían en el corazón de la humanidad, los dioses inmortales de todas las culturas comenzaron a experimentar algo desconcertante: la envidia. No envidia de poder, pues lo tenían todo. No envidia de adoración, pues templos cubrían la tierra. Era algo más profundo, más perturbador. Los dioses comenzaron a envidiar aquello que habían despreciado durante milenios: la mortalidad humana, la brevedad de la vida, la intensidad de existir sabiendo que todo termina. Esta noche descubriremos qué sucedió cuando los dioses de Grecia, Egipto, Mesoamérica, India, Escandinavia y China comenzaron a soñar con ser humanos. Conoceremos el día en que Osiris lloró por primera vez, cuando Quetzalcóatl deseó olvidar su inmortalidad, cuando Thor anheló la simplicidad de una vida finita. Exploraremos el momento más extraño de la historia mitológica, cuando lo eterno envidiaba lo efímero, cuando lo perfecto deseaba la imperfección. Acomódate, ajusta tu almohada y déjate llevar por este viaje donde los límites entre lo divino y lo humano se vuelven borrosos como las fronteras del sueño. Es el amanecer del solsticio de verano del año 1200 a.C. En el templo de Delfos, la sacerdotisa Pitia inhala los vapores sagrados que emergen de la grieta en el suelo. Pero esta mañana, algo extraordinario sucede. Apolo, el dios de la profecía, el sol y la música, está observando desde su dimensión divina. Por primera vez en su existencia infinita, siente algo que no puede nombrar: una punzada en su pecho perfecto, un vacío que todo su poder no puede llenar. La sacerdotisa tiembla, sus ojos se vuelven blancos y de su boca emergen palabras que nadie esperaba. No son profecías para reyes ni advertencias para navegantes. Son palabras susurradas como quien confiesa un secreto vergonzoso. El luminoso desea la oscuridad, el eterno anhela el final, el perfecto sueña con romperse. Los sacerdotes se miran confundidos. Nadie entiende. Pero Apolo, invisible para los mortales, siente que algo fundamental está cambiando en el tejido de la realidad divina. Ha sentido envidia. Envidia de aquella sacerdotisa que temblará solo durante unos pocos años más, que envejecerá, que olvidará, que morirá. Envidia de su hermosa limitación. Según los textos órficos descubiertos en las excavaciones de Olbia, en la región del Mar Negro, existía una tradición mistérica que hablaba de los dioses que suspiraban. Durante siglos, los académicos interpretaron estos textos como metáforas de los ciclos naturales. Pero antropólogos como Michael Ventris, quien descifró el lineal B, sugieren que estas referencias podrían señalar algo más profundo, una comprensión ancestral de que incluso lo divino podría experimentar anhelos imposibles. En la cultura griega, los dioses del Olimpo no eran omnipotentes ni omniscientes. Eran en muchos sentidos versiones amplificadas de la experiencia humana: celosos, apasionados, vengativos, amorosos. Pero había una diferencia fundamental que los separaba de la humanidad: la inmortalidad. Esta inmortalidad,
que parecería el mayor de los dones, comenzó a revelarse como una prisión a orillas del Nilo. Casi al mismo tiempo, los sacerdotes del templo de Karnak registraban en papiros algo igualmente desconcertante. Según el papiro de Ani, parte del libro de los muertos egipcio, Ra, el dios solar creador de todo lo existente, comenzó a manifestar síntomas de lo que los escribas llamaban el cansancio del siempre. Ra navegaba cada día en su barca solar a través del cielo, siendo testigo eterno del nacimiento y muerte de generaciones humanas. Las dinastías subían y caían como olas. Los faraones construían pirámides que desafiaban al tiempo, pero incluso esas montañas de piedra eventualmente se erosionaban. Ra lo veía todo, recordaba todo, y esa memoria infinita comenzaba a pesarle como ninguna carga física podría hacerlo. Es el año 1150 a.C., durante la dinastía 20. Un pescador anciano navega su pequeña barca de papiro mientras el sol se hunde en el horizonte occidental. No lo sabe, pero Ra está observándolo con una intensidad que haría temblar al universo si los mortales pudieran percibirla. El pescador tiene 70 años. Su espalda está encorvada por décadas de trabajo. Sus manos están marcadas por las redes y el agua. Canta una canción simple mientras recoge sus redes. Una melodía sobre su esposa fallecida, sobre los hijos que ya no recuerdan su juventud, sobre el alivio de saber que pronto descansará definitivamente. Ra, en su magnificencia solar, siente algo que ningún dios debería sentir. Desea poder olvidar. Desea poder cerrar los ojos y no ver cada grano de arena del Sahara moviéndose con el viento. Desea poder cantar una canción sin recordar cada melodía que ha existido. Desea, sobre todo, poder sentir que algo está llegando a su fin, que hay un puerto final hacia el cual navega. Los antropólogos religiosos como Mircea Eliade han explorado lo que él llamaba el terror de la historia. Para los humanos, la historia es terriblemente breve. Nacemos, vivimos unas décadas, morimos. Pero Eliade propone que este terror es, paradójicamente, lo que da significado a nuestras acciones. Cada decisión importa precisamente porque no tendremos infinitas oportunidades de rectificar. Pero, ¿qué sucede cuando eres inmortal? ¿Cuándo has visto civilizaciones enteras emerger del polvo y regresar al polvo? ¿Cuándo has presenciado el nacimiento y muerte de ideas, idiomas, continentes enteros? El terror de la historia se transforma en el vacío de la eternidad. En los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la India, que datan de aproximadamente 1500 a.C., existe una historia poco conocida sobre Indra, el rey de los dioses. Según el Rig Veda, Indra, después de derrotar al demonio Vritra y liberar las aguas cósmicas, se sentó en su trono celestial y experimentó algo inexplicable: vacío. Había alcanzado todo lo que un dios podía alcanzar. Había derrotado a todos los enemigos. Era adorado en miles de altares, pero mirando hacia abajo, vio a un mendigo en las calles de una aldea, un hombre tan pobre que solo tenía un cuenco de arroz para comer. E Indra, con todo su poder, envidiaba ese cuenco de arroz. No por el arroz mismo, sino por lo que representaba: una necesidad satisfecha, un pequeño deseo completado, un momento de plenitud que Indra, en su infinitud, jamás podría experimentar. Así comenzó, en diferentes culturas y diferentes épocas, algo sin precedentes en la historia de las religiones humanas. Los dioses, aquellos seres que supuestamente existían más allá del sufrimiento y la limitación, comenzaron a mirar hacia abajo con un anhelo que ningún mortal había imaginado posible. La perfección comenzaba a agrietarse, no por debilidad, sino por una comprensión terrible, que la belleza de la existencia podría residir precisamente en su impermanencia. Pero este fue solo el principio. Lo que vino después transformaría la relación entre dioses y humanos
de formas que aún reverberan en nuestra comprensión colectiva de lo divino. Es una noche de invierno en el año 900 antes de Cristo, en los bosques del norte de Europa. La nieve cae silenciosamente sobre los pinos gigantes. En una pequeña cabaña de madera, una familia se reúne alrededor del fuego. El padre talla una figura en madera. La madre alimenta al fuego con ramas secas. Los niños escuchan historias antes de dormir. En Asgard, el reino de los dioses nórdicos, Odín, el padre de todos, observa esta escena con sus dos cuervos, Hugin y Munin, memoria y pensamiento, posados en sus hombros. Odín ha sacrificado un ojo por sabiduría. Ha colgado de Yggdrasil, el árbol del mundo, durante 9 noches para obtener las runas. Ha viajado a los 9 reinos. Lo sabe todo, lo ve todo. Y sin embargo, no comprende lo que esa familia tiene. La calidez de no saberlo todo, la paz de la ignorancia selectiva, el consuelo de un mundo pequeño y comprensible. Odín toma una decisión que estremecerá los cimientos de Asgard. Convoca a los dioses principales, Thor, Freya, Loki, Tyr. Les propone algo imposible, algo blasfemo. Experimentemos con la mortalidad. Dice con su voz profunda que hace temblar las murallas doradas. Descendamos y caminemos entre ellos, no como dioses disfrazados, sino sintiendo lo que ellos sienten. Limitemos nuestra omnisciencia, apaguemos, aunque sea temporalmente, nuestra eternidad. Según las sagas islandesas, particularmente la Edda poética, compilada en el siglo XIII, pero conteniendo tradiciones orales mucho más antiguas, existe una fascinación recurrente con los dioses que caminan entre humanos. Pero los especialistas en mitología nórdica, como Hilda Ellis Davidson, sugieren que estas historias pueden reflejar algo más que simple curiosidad divina. Reflejarían un genuino deseo de experimentar la condición humana. En la cultura vikinga, los dioses no eran abstractos ni distantes. Odín vagaba por los caminos como un anciano con sombrero de ala ancha. Thor visitaba granjas disfrazado de viajero. Freya lloraba lágrimas de ámbar rojo por su esposo perdido. Estos dioses eran activos, participativos, involucrados en los asuntos mortales de formas que los dioses griegos o romanos raramente alcanzaban. Al otro lado del océano, en las tierras que hoy conocemos como México y Centroamérica, algo similar estaba ocurriendo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios del viento, de la sabiduría y del planeta Venus, experimentaba su propia crisis existencial. Según el Códice Florentino, compilado por el fraile Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, pero preservando tradiciones toltecas y aztecas antiguas, Quetzalcóatl descendió voluntariamente de los cielos para vivir entre los humanos como rey de Tula, la ciudad mítica. Pero los textos sugieren que su motivación no era gobernar, sino comprender. El mercado de Tula está vivo con actividad. Comerciantes venden jade, obsidiana, plumas de quetzal. El aroma del maíz tostado y el cacao se mezcla con el humo del copal. Quetzalcóatl camina entre la multitud, no como un dios descendido, sino intentando sentir como ellos sienten. Observa a una madre consolando a su hijo que ha caído y raspado su rodilla. El niño llora, la madre lo abraza, y en ese abrazo hay algo que Quetzalcóatl reconoce con dolor, la urgencia del consuelo que viene de saber que el tiempo es limitado, que cada momento con ese hijo es finito, que algún día ese abrazo no será posible. Quetzalcóatl, en su forma humana, siente el hambre por primera vez, el cansancio físico, la necesidad de dormir, de cerrar los ojos sin saber con certeza si los abrirá de nuevo. Y descubre algo que lo aterra y fascina simultáneamente. Estas sensaciones son hermosas. El hambre hace que la comida sepa a milagro. El cansancio hace que el descanso sea un regalo.
La ignorancia del futuro hace que cada momento brille con una intensidad que la omnisciencia nunca podría generar. Los mitólogos Joseph Campbell y Karen Armstrong han señalado un patrón recurrente en mitologías de todo el mundo: el Dios que se convierte en humano para aprender algo esencial. En la tradición hindú, Vishnu desciende en avatares. En el budismo, Buda renuncia a su estado privilegiado para entender el sufrimiento. En el cristianismo posterior, la encarnación se convierte en el acto central de la fe. Pero existe una diferencia crucial entre estas tradiciones posteriores y lo que estamos explorando. En la mayoría de las religiones organizadas, el Dios desciende con un propósito: salvar, enseñar, redimir. En estos mitos más antiguos, el motivo es diferente, más vulnerable, más honesto. El Dios desciende por curiosidad, por envidia, por un anhelo que no puede nombrar. Año 800 antes de Cristo aproximadamente, en las alturas heladas del monte Kailash, considerado sagrado tanto en el hinduismo como en el budismo, Shiva el destructor y renovador medita en su forma eterna. Ha meditado durante eones. Ha destruido y recreado el universo en innumerables ciclos. Es el señor de la danza cósmica, el asceta supremo, el yogi perfecto, pero algo ha cambiado en su meditación eterna. Ahora, cuando cierra sus 3 ojos, no ve el cosmos desplegándose en patrones infinitos de creación y destrucción. Ve algo más simple y perturbador. Una pareja de ancianos caminando de la mano por una aldea al atardecer, sabiendo que quizás uno morirá antes que el otro, y esa posibilidad de pérdida hace que cada paso juntos sea sagrado de una manera que la eternidad nunca podría ser. Shiva abre sus ojos y una lágrima cae. Esta lágrima, según los textos puránicos, se convierte en un lago cristalino. Los yogis que meditan a su orilla reportan visiones extrañas. Ven a los dioses llorando por lo que no pueden tener, inmortales anhelando la mortalidad, lo eterno envidiando lo efímero. En China, durante la dinastía Zhou, aproximadamente en el año 700 a.C., los textos taoístas comenzaban a explorar conceptos que resonaban con este dilema divino. El Tao Te Ching, atribuido a Lao Tzu, contiene pasajes enigmáticos sobre el sabio que desea no saber y el poderoso que anhela la debilidad. El concepto de Wu Wei, traducido a menudo como acción sin esfuerzo o no acción, puede entenderse también como un reconocimiento de que la omnipotencia puede ser una carga. El verdadero poder, sugieren estos textos, podría residir en la capacidad de renunciar al control, de fluir con la naturaleza, de aceptar limitaciones. Los antropólogos que estudian la evolución de las ideas religiosas observan que estas historias de dioses que desean ser humanos emergen en momentos específicos de la historia cultural. Tienden a aparecer en civilizaciones que han alcanzado cierto nivel de complejidad, donde la vida humana se ha vuelto lo suficientemente segura como para que la gente pueda reflexionar filosóficamente sobre la condición humana. En sociedades donde la supervivencia es precaria, los dioses son invocados principalmente para protección y sustento, pero cuando las civilizaciones prosperan, cuando hay tiempo para la contemplación, surge una pregunta diferente, que hace que la vida humana sea valiosa. Y en ese cuestionamiento, incluso los dioses comienzan a reconsiderar sus privilegios. Los experimentos habían comenzado. En diferentes culturas, en diferentes formas, los dioses estaban probando la mortalidad como quien prueba un vino extraño, con una mezcla de temor y fascinación. Algunos regresarían rápidamente a su inmortalidad, aterrorizados por lo que habían sentido. Otros se quedarían más tiempo, seducidos por la intensidad de lo efímero. Pero todos
absolutamente todos, regresarían transformados. Y esta transformación no solo cambiaría a los dioses, cambiaría fundamentalmente la relación entre lo divino y lo humano, plantando semillas que florecerían en las grandes tradiciones filosóficas y religiosas que aún moldean nuestra comprensión del mundo. Año 600 antes de Cristo, la ciudad de Babilonia resplandece bajo el sol de mediodía. Los jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo, despliegan su vegetación imposible sobre terrazas elevadas. El río Éufrates fluye con su carga de limo fértil. Los zigurats apuntan hacia los cielos, como dedos de piedra conectando tierra y firmamento. En la cúspide del zigurat dedicado a Marduk, el dios creador babilónico, los sacerdotes realizan sus rituales diarios. Queman incienso de cedro del Líbano, derraman libaciones de vino de dátiles, entonan himnos en acadio antiguo. Pero Marduk no está escuchando sus alabanzas. Marduk, quien derrotó a Tiamat, el dragón del caos primordial, quien ordenó el cosmos dividiendo su cuerpo en cielo y tierra, quien estableció las estrellas en sus cursos y dio leyes a la humanidad, está observando algo completamente diferente. En el mercado de pescado, junto al muelle, un niño pequeño acaba de soltar la mano de su padre. El niño se asusta, llora, y cuando el padre lo encuentra segundos después, el abrazo entre ambos contiene una intensidad que Marduk reconoce como algo que él nunca ha experimentado, el alivio que viene después del miedo de perder algo amado. Según las tablillas cuneiformes descubiertas en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, existe una serie de textos conocidos como los lamentos de los dioses. Los asiriólogos como Thorkild Jacobsen han estudiado estos documentos que datan del período neoasirio, aproximadamente en el siglo VII a.C. En ellos, los dioses expresan algo sin precedentes. Melancolía no es la ira divina de las inundaciones o plagas. No es el capricho que hace que los dioses jueguen con los destinos humanos. Es algo mucho más íntimo y perturbador. Los dioses expresan soledad. Ishtar, la diosa del amor y la guerra, lamenta que a pesar de ser adorada en 1000 templos, nadie realmente la conoce. Ningún mortal puede ver más allá de su poder para reconocer su posible vulnerabilidad. Y la inmortalidad significa que nunca tendrá la oportunidad de ser vista completamente por alguien en igualdad de condiciones. En África Occidental, entre los Yoruba, existe una tradición oral que habla de Obatalá, el dios creador de la humanidad, y su compleja relación con sus creaciones. Según estas historias preservadas en el corpus de Ifá, Obatalá moldeó a los humanos del barro sagrado, pero en su proceso cometió errores cuando estaba intoxicado con vino de palma. De estos errores surgieron humanos con discapacidades, imperfecciones, variaciones. Inicialmente, Obatalá sintió vergüenza por estas imperfecciones, pero con el tiempo, observando cómo estos humanos imperfectos vivían con dignidad, amor y determinación, comenzó a comprender algo profundo. La perfección es estéril, la imperfección es fértil. Solo en la limitación hay espacio para el crecimiento, para la superación, para el tipo de valentía que importa. Aproximadamente en el año 500 a.C., en la ciudad de Hoyo, un artesano ciego está creando una máscara ceremonial tallada en madera de ébano. Sus manos conocen la madera de formas que los ojos nunca podrían conocer. Cada veta, cada densidad diferente, cada punto donde la madera quiere dividirse. Obatalá observa al artesano trabajar. Este hombre que Obatalá creó imperfectamente, sin visión, ha desarrollado una relación táctil con el mundo que produce arte de una belleza estremecedora.
La máscara que emerge bajo sus dedos captura algo que ningún artesano con visión ha logrado, la esencia de la expresión humana destilada, no de la observación, sino de la intuición profunda. Obatalá comprende, en ese momento de observación silenciosa, que su error no fue un error en absoluto. La limitación no es lo opuesto a la perfección, es el camino hacia una forma diferente de excelencia. Y él, en su perfección divina, nunca conocerá esa forma particular de belleza que solo surge cuando se trabaja dentro de restricciones. Lo que comenzó como casos aislados de curiosidad divina se estaba convirtiendo en algo más generalizado. En el panteón griego, los dioses del Olimpo comenzaban a discutir abiertamente sobre la condición mortal. Artemisa, la cazadora eterna, confesaba envidiar a las madres mortales que criaban hijos sabiendo que algún día los perderían, porque ese conocimiento hacía cada momento con ellos infinitamente precioso. Hermes, el mensajero de los dioses que viajaba entre todos los mundos, reportaba tendencias similares en otros panteones. Los dioses celtas hablaban de ello en sus festivales. Los dioses egipcios lo discutían mientras navegaban el Duat, el inframundo. Los dioses aztecas lo contemplaban mientras aceptaban sacrificios que ya no llenaban el vacío de su existencia eterna. Año 400 a.C., aproximadamente. El volcán sagrado del monte Fuji se eleva en perfecta simetría cónica contra el cielo azul. En sus faldas, un pequeño santuario sintoísta alberga a Konohana Sakuya Hime, la diosa de las flores del cerezo y símbolo de la belleza efímera. Esta diosa tiene una historia particular entre los kami, los espíritus divinos del sintoísmo. Su nombre significa princesa que hace florecer los árboles, y su asociación con las flores de cerezo, sakura, la conecta directamente con el concepto japonés de mono no aware, la conciencia de la impermanencia, una sensibilidad gentil hacia lo efímero. Los pétalos de cerezo caen en primavera después de solo una semana de flor. Son hermosos precisamente porque son breves. Esta divinidad, única entre los kami, parece entender algo que otros dioses están apenas comenzando a comprender, que la belleza y la mortalidad son inseparables. Una sacerdotisa anciana barre los pétalos caídos del camino del santuario. Lo hace con una meticulosidad amorosa, sabiendo que mañana caerán más pétalos y pasado mañana más hasta que la temporada termine. La diosa observa esta tarea aparentemente sin sentido, este trabajo de Sísifo voluntario, y ve en él una profunda sabiduría. La aceptación de la impermanencia no como derrota, sino como participación en el ciclo hermoso de la existencia. En las vastas extensiones del Pacífico, entre los navegantes polinesios que poblaron miles de islas a lo largo de milenios, existía una comprensión única de lo divino. Tane-Mahuta, dios de los bosques en la mitología maorí, se decía que había separado a sus padres, Ranginui, el cielo padre, y Papatuanuku, la tierra madre, para crear espacio para la luz y la vida. Pero las leyendas menos conocidas, transmitidas por los Tounga, sacerdotes expertos, hablan de algo más complejo. Tane-Mahuta, después de crear ese espacio para la vida, pasaba eones observando lo que surgía en él, árboles que crecían durante siglos y luego caían, creando espacio para nuevos árboles. Ciclos sobre ciclos, generaciones sobre generaciones, cada uno diferente, cada uno único, cada uno terminando. Los navegantes polinesios, que viajaban miles de kilómetros guiándose solo por las estrellas, las corrientes y las aves, entendían el océano como un ser vivo lleno de peligros y posibilidades. Cada viaje podía ser el último.
Esta conciencia de riesgo no paralizaba, sino que aguzaba los sentidos, hacía que cada amanecer en el mar fuera un regalo, cada isla descubierta un milagro. Los historiadores de las religiones como Ninian Smart han propuesto que las ideas religiosas se difunden no solo por conquista o comercio, sino por lo que él llamaba resonancia psicológica. Cuando una idea religiosa toca algo universalmente humano, emerge independientemente en culturas sin contacto entre sí. La idea de dioses que envidian a los mortales parece ser una de estas ideas resonantes. Aparece en Grecia y en India, en Mesopotamia y en África, en Asia Oriental y en las Américas, en periodos históricos similares, pero en culturas sin comunicación directa. Esto sugiere que estaba tocando algo profundo en la psique humana de civilizaciones que habían alcanzado cierto nivel de complejidad filosófica. El anhelo divino ya no era un secreto susurrado en templos oscuros. Se había convertido en una epidemia del espíritu que afectaba a los panteones de todas las culturas. Los dioses estaban, por primera vez en la historia de la conciencia humana, cuestionando su propio estatus. La inmortalidad, ese premio supremo, comenzaba a parecer no un don, sino una condena. La omnisciencia, no sabiduría, sino pesadilla. El poder absoluto, no libertad, sino prisión. Y mientras los dioses lidiaban con esta crisis existencial sin precedentes, algo comenzaba a cambiar también en la humanidad. Porque si los dioses envidiaban a los mortales, entonces quizás la condición humana no era una maldición, sino un privilegio. Quizás la brevedad no era una debilidad, sino una fuente secreta de significado. Quizás los humanos, en su fragilidad y finitud, tenían algo que incluso los inmortales deseaban desesperadamente. Esta realización estaba a punto de transformar no solo la teología, sino la filosofía misma de la existencia humana. Año 387 a.C., en la Academia de Platón, en los olivares a las afueras de Atenas, un grupo de estudiantes debate bajo la sombra moteada de los árboles antiguos. Platón, el filósofo que cambiaría el curso del pensamiento occidental, propone su teoría de las formas, que existe un reino perfecto e inmutable de ideas eternas y que nuestro mundo material es solo una sombra imperfecta de esa realidad superior. Pero uno de los estudiantes, un joven llamado Aristóteles, hace una pregunta que desconcertará a su maestro. Si las formas perfectas e inmutables son superiores, ¿por qué todo lo hermoso que conocemos, el amor, el valor, la amistad, solo existe aquí, en este mundo imperfecto y cambiante? ¿Puede haber belleza sin cambio? ¿Puede haber significado sin pérdida? Platón no tiene respuesta inmediata, y en ese silencio algo resuena con lo que los dioses han estado descubriendo, que la perfección inmutable puede ser inferior a la imperfección dinámica, que lo eterno puede carecer de algo que solo lo temporal posee. Para este período de la historia mitológica, el experimento divino había alcanzado su fase más atrevida. Ya no se trataba de dioses que descendían temporalmente para observar. Ahora, algunos estaban intentando algo radical: vivir vidas humanas completas de principio a fin, con memoria divina bloqueada, experimentando nacimiento, crecimiento, vejez y muerte. Según textos esotéricos de diversas tradiciones, existía lo que algunos místicos llamaban el velo del olvido sagrado. Los dioses que elegían esta experiencia total acordaban olvidar su naturaleza divina durante la duración de una vida mortal. Solo al morir y regresar a su estado divino, recordarían ambas existencias, pudiendo finalmente comparar y comprender. En la tradición hindú, particularmente en el Bhagavad Gita, compuesto aproximadamente en el siglo IV o III a.C., Krishna explica a Arjuna que él, siendo divino, desciende a la tierra repetidamente para proteger el Dharma, pero en pasajes menos citados,
Krishna admite algo más personal, que él mismo aprende de estas encarnaciones. Aunque soy innaciente y mi ser es imperecedero, dice Krishna, aunque soy el Señor de todos los seres, gobernando sobre mi propia naturaleza, nací a través de mi propio poder mágico. Esta frase ha desconcertado a comentaristas durante milenios. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitaría nacer repetidamente? ¿Qué aprende en estas experiencias que su omnisciencia no le proporciona ya? Año 250 a.C. En la ciudad de Mathura, un niño pastor juega con una flauta junto al río Yamuna. Es Krishna, en su forma más conocida, el pastor divino, el niño travieso que roba mantequilla, el joven que encanta con su música. Pero en esta historia menos conocida, Krishna experimenta algo que incluso él no anticipó: el dolor de la amistad rota. Su dama, su mejor amigo de la infancia, es pobre, tan pobre que no tiene sandalias. Un día su dama comete un pequeño acto de egoísmo, guarda para sí una porción de comida que debían compartir. Es un pecado menor, el tipo de falta que todos los niños cometen, pero Krishna siente el pinchazo de la decepción, la primera grieta en una amistad que parecía indestructible. Para Krishna, en su omnisciencia divina, este evento es insignificante. Pero Krishna, en forma humana, con memoria bloqueada de su naturaleza cósmica, experimenta algo precioso. El descubrimiento de que la confianza es frágil, que las relaciones requieren cuidado constante, que el amor no es un estado estático, sino una práctica dinámica que puede fallar. Décadas después, cuando su dama, ahora un brahman empobrecido, visite a Krishna ya rey en Dwarka, el reencuentro estará cargado con toda la complejidad de la amistad humana real: nostalgia, vergüenza, perdón, alegría. Y Krishna, en ese momento, apreciará estas emociones de una forma que su omnisciencia sola nunca le habría permitido. Un fenómeno interesante comenzó a emerger de estos experimentos divinos: el problema de los recuerdos compartidos. Cuando los dioses retornaban a su estado inmortal después de vivir una vida mortal completa, traían consigo memorias de relaciones con humanos que, para esos humanos, eran sus únicas vidas, pero para los dioses eran solo una experiencia entre infinitas. En las tradiciones místicas de muchas culturas aparece el concepto del amor imposible entre mortal e inmortal. En la mitología griega, Eos, la diosa del amanecer, se enamora de Titono y le otorga inmortalidad, pero olvida otorgarle eterna juventud. Él envejece eternamente sin poder morir. La historia, usualmente, se interpreta como una advertencia sobre los deseos mal formulados, pero puede leerse de otra manera, como la tragedia de experiencias temporales dispares. Año 300 a.C. En Persépolis, la magnífica capital construida por Darío el Grande, una mujer anciana está muriendo. Era sacerdotisa de Anaíta, la diosa zoroástrica del agua, la fertilidad y la sabiduría. Durante su juventud, experimentó lo que ella creía era comunión divina. Momentos de claridad absoluta, visiones de verdad cósmica, sensaciones de unión con lo eterno. Lo que ella no sabía es que esos momentos eran reales en un sentido más literal de lo que imaginaba. Anaíta había estado experimentando a través de ella, compartiendo su conciencia, sintiendo el mundo a través de ojos mortales. Durante 50 años, diosa y mujer compartieron experiencias de formas que ninguna de las dos comprendía completamente. Ahora, mientras la mujer muere en su lecho, Anaíta está presente en su forma invisible. Siente la tranquilidad de la mujer, su aceptación serena del final, su gratitud por una vida bien vivida. Y cuando el último aliento sale de los pulmones mortales, Anaíta experimenta algo que ningún dios había sentido antes: la ligereza del final,
el alivio de completar un círculo, la paz de una historia que encuentra su conclusión apropiada. La mujer muere, pero Anaíta, inmortal, continúa, y por primera vez en su existencia eterna siente el peso de tener que continuar. Los filósofos presocráticos, particularmente Heráclito, con su famosa frase, «No puedes bañarte 2 veces en el mismo río», estaban articulando algo que resonaba con este dilema divino humano. Heráclito proponía que el cambio es la única constante, que la realidad es un flujo perpetuo, que la identidad misma es un proceso más que un estado. Esta filosofía del cambio constante valorizaba implícitamente la mortalidad sobre la inmortalidad. Si todo fluye, si nada permanece idéntico a sí mismo ni por un momento, entonces la inmortalidad no preserva nada, es simplemente una continuación infinita de transformación sin la resolución que la muerte proporciona. Los aztecas tenían una comprensión cíclica del tiempo profundamente diferente de la lineal occidental. Según el Códice Borbónico y otros documentos pictográficos, el universo había sido creado y destruido 5 veces, 5 soles diferentes, cada uno terminando en cataclismo. Pero lo fascinante es que los dioses también experimentaban estos ciclos. No eran observadores externos inmutables. Quetzalcóatl se sacrificaba en cada creación. Tezcatlipoca cambiaba de rol. Los dioses morían y renacían junto con el cosmos. Esta cosmología sugiere una comprensión de que incluso lo divino requiere renovación a través de finalización y reinicio. Año 1450 después de Cristo, en la gran capital azteca de Tenochtitlán, el templo mayor se eleva imponente sobre la ciudad lacustre. Es la noche del fuego nuevo, la ceremonia que marca el fin de un ciclo de 52 años y el inicio del siguiente. Toda la ciudad está en oscuridad total, todos los fuegos extinguidos, esperando saber si los dioses permitirán que el sol renazca. En la cúspide del templo, los sacerdotes realizan el sacrificio ritual. No lo hacen con crueldad, sino con solemnidad profunda, con comprensión de que están participando en algo cósmico. Encienden el fuego nuevo sobre el pecho del sacrificado, y de esa llama única se encenderán todos los fuegos de la ciudad, del imperio, del mundo conocido. Los dioses observan, y en lugar de sentirse honrados por el sacrificio, sienten algo diferente: solidaridad. El sacrificio no es solo el del mortal que muere, es el sacrificio de los dioses que deben destruirse y renovarse para que el cosmos continúe. La muerte no es algo que solo los mortales enfrentan, es algo que todo lo que existe debe enfrentar para poder transformarse. El intercambio entre dioses y humanos había alcanzado su punto más intenso. Ya no era claro quién envidiaba a quién. Los dioses envidiaban la intensidad de la experiencia mortal. Los humanos envidiaban el conocimiento y poder divino. Pero ambos estaban aprendiendo que cada forma de existencia tenía sus propios dones y cargas únicas. La línea entre lo divino y lo humano se había vuelto borrosa, permeable, cuestionable. Y en esa incertidumbre, algo nuevo estaba naciendo, una comprensión de que quizás la verdadera sabiduría no reside en ser perfectamente divino ni perfectamente humano, sino en reconocer el valor único de cada forma de ser. Pero todo apogeo precede a una crisis. Y la crisis que se avecinaba transformaría tanto a dioses como a humanos de formas que nadie podía anticipar. Año 230 a.C. En la gran biblioteca de Alejandría, el edificio más sagrado del conocimiento en el mundo antiguo, un evento sin precedentes está ocurriendo. Filósofos griegos, sacerdotes egipcios, sabios judíos, místicos persas y eruditos de India se han reunido en un simposio extraordinario. El tema: la naturaleza de lo divino
y lo humano. Bajo las columnas de mármol rodeados de cientos de miles de rollos de papiro y pergamino, estos sabios comparten algo perturbador. En todas sus tradiciones, los relatos de dioses que envidian a los humanos están aumentando. Ya no son historias aisladas o metáforas poéticas. Son relatos consistentes, cada vez más frecuentes, cada vez más urgentes. Un anciano sacerdote de Isis se pone de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. Su voz tiembla no por edad, sino por emoción. Los dioses están sufriendo, dice en copto, traducido al griego por un escriba. En los sueños de los iniciados, en las visiones de los oráculos, en los susurros durante los rituales, escuchamos lo mismo. Los inmortales están cansados de su inmortalidad. Desean el descanso final que solo la muerte puede traer. Este es quizás el momento más peligroso en la historia mitológica de la humanidad. No cuando los dioses amenazan con destruir el mundo por ira, eso había sucedido muchas veces. No cuando los dioses compiten entre sí por poder o adoración, sino este momento único cuando los dioses, colectivamente, comenzaron a perder su voluntad de existir. Los textos místicos de este período, preservados en fragmentos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, contienen pasajes escalofriantes. Uno de ellos, el apócrifo de Juan, describe un diálogo donde el Dios creador confiesa: «He creado, y ya no encuentro propósito en la creación. He formado la luz y la oscuridad, pero no encuentro delicia en ninguna. He establecido el orden y el caos, pero ambos me parecen igualmente vacíos». En algún lugar bajo la tierra, en un templo cuya ubicación se ha perdido en la historia, representantes de diferentes panteones se reúnen en lo que podría llamarse el primer concilio ecuménico de los dioses. Zeus está presente. Ra, Odin, Quetzalcóatl, Brahma, Tane Mahuta, Ovatala, dioses principales de cada tradición mayor. La atmósfera es de crisis existencial colectiva. Por primera vez, estos seres que usualmente competían por adoradores y poder están unidos en una experiencia compartida. El hastío de la eternidad, el peso de la omnisciencia, la soledad de ser incomprendidos por aquellos que los adoran. Zeus, usualmente el primero en hablar, permanece en silencio. Es Ra quien finalmente habla, su voz conteniendo el cansancio de milenios. He navegado el cielo cada día desde antes de que existiera el concepto de día. He iluminado cada amanecer, he presenciado cada historia que ha ocurrido bajo mi luz. Y debo confesar, ya no recuerdo por qué esto importa. Quetzalcóatl se levanta, su forma de serpiente emplumada brillando suavemente en la oscuridad del templo. En mi pueblo, dice, existe un concepto, in Xochitlincuicatl, flor y canto, la forma en que la verdad se expresa a través de la metáfora y la belleza. Pero la verdad que he aprendido es terrible. La belleza existe solo porque las flores se marchitan. El canto conmueve solo porque eventualmente termina. Nosotros, que no nos marchitamos ni terminamos, estamos excluidos de la verdadera belleza. Entonces, Odín, el dios que había sacrificado tanto por sabiduría, propone algo que hace temblar los cimientos mismos de la realidad. ¿Y si elegimos morir? No desaparecer, no dormir, sino morir realmente, completamente, experimentar el final que tanto envidiamos de los mortales. El silencio que sigue es absoluto. La idea es tan blasfema, tan fundamentalmente contraria a la naturaleza de lo divino, que incluso articularla parece imposible. Los dioses, por definición, son inmortales. Si eligen morir, ¿qué son entonces? ¿Y qué sería del cosmos sin ellos? Mientras los dioses enfrentaban su crisis existencial, algo curioso estaba sucediendo con la humanidad. Los filósofos comenzaban a articular algo radical.
que quizás los humanos no necesitaban a los dioses de la manera que habían asumido. En China, Confucio, que vivió aproximadamente del año 551 al 479 a.C., raramente hablaba de los dioses. Su enseñanza se centraba en las relaciones humanas, en la ética práctica, en la construcción de una sociedad armoniosa sin referencia constante a lo sobrenatural. Cuando un discípulo le preguntó sobre servir a los espíritus y dioses, Confucio respondió: «Si no puedes servir a los humanos, ¿cómo puedes servir a los espíritus?». En Grecia, alrededor del mismo período, filósofos como Genófanes criticaban la antropomorfización de los dioses. Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, observaba Genófanes, mientras que los tracios dicen que los suyos tienen ojos azules y cabello rojo. Si los bueyes y caballos tuvieran manos y pudieran pintar, harían a sus dioses semejantes a bueyes y caballos. Año 300 a.C. En un jardín a las afueras de Atenas, el filósofo Epicuro enseña a sus estudiantes una idea revolucionaria. Los dioses existen, pero no se preocupan por los asuntos humanos. Están en un estado de ataraxia, tranquilidad perfecta, no interviniendo en el mundo mortal. Pero Epicuro conoce un secreto que no comparte con todos. Esta idea no surgió de pura especulación filosófica. Surgió de sueños recurrentes donde seres que se identificaban como dioses les suplicaban que ayudara a la humanidad a entender que podían liberarse de la necesidad de aprobación divina, que esa liberación sería un regalo tanto para humanos como para dioses. Los dioses no nos castigan ni nos recompensan, explica Epicuro a sus estudiantes, mientras el sol de la tarde dorada de Atenas ilumina el jardín. No porque sean indiferentes en sentido cruel, sino porque respetan nuestra autonomía. La felicidad, la eudaimonía, no viene de agradar a los dioses, sino de vivir virtuosamente según nuestra naturaleza humana. Lo que sus estudiantes no saben es que esta enseñanza es parte de un pacto secreto. Los dioses han pedido a ciertos filósofos que ayuden a la humanidad a madurar, a independizarse, a encontrar significado sin necesidad de validación divina constante. Porque solo cuando los humanos ya no necesiten a los dioses serán finalmente libres. En diferentes culturas aproximadamente durante el período llamado Edad Axial por el filósofo Karl Jaspers, entre 800 y 200 a.C., ocurrió algo sin precedentes. En China, India, Persia, Israel y Grecia emergieron simultáneamente movimientos filosóficos y religiosos que cambiaron fundamentalmente la relación entre humanos y dioses. Buda enseñó un camino hacia la iluminación que no requería dioses. Lao Tse describió el Tao que existía antes de cualquier dios. Los profetas hebreos comenzaron a enfatizar la ética sobre el sacrificio ritual. Sócrates puso la razón humana en el centro de la investigación filosófica. Estos no fueron coincidencias. Fueron parte de una transformación cósmica donde dioses y humanos estaban renegociando su relación, donde ambos estaban aprendiendo a existir de formas nuevas y más maduras. Año 536 a.C. aproximadamente. Bajo el árbol Bodhi, Siddhartha Gautama está meditando, buscando la respuesta al sufrimiento humano. Ha ayunado hasta casi morir. Ha practicado austeridades extremas. Ha estudiado con los mejores maestros. Pero la respuesta sigue eludiendo su comprensión. En su meditación profunda, experimenta lo que los textos budistas llaman las tentaciones de Mara. Pero en una versión menos conocida de esta historia, preservada en comentarios esotéricos, no es Mara el demonio quien lo tienta. Son los dioses quienes le suplican que no alcance la iluminación. Si encuentras la respuesta, le dicen en su meditación,
Si descubres cómo los humanos pueden liberarse del sufrimiento sin necesitar nuestra intervención, ¿qué será de nosotros? Existimos porque ustedes nos necesitan. Si ya no nos necesitan, ¿tendremos finalmente permiso para descansar? Siddhartha comprende. Su iluminación no será solo para liberar a los humanos del sufrimiento. Será también para liberar a los dioses de su carga de inmortalidad, otorgándoles permiso para transformarse en algo nuevo, o quizás para disolverse en el nirvana que existe más allá de existencia e inexistencia. Cuando abre sus ojos al amanecer, iluminado, su primera enseñanza será sobre el camino medio, sobre la dependencia originada, sobre la posibilidad de liberación. Y aunque los humanos interpretarán estas enseñanzas como aplicables solo a ellos, los dioses que observan comprenderán que estas verdades son universales, aplicables incluso a inmortales cansados de su inmortalidad. La crisis había alcanzado su punto de inflexión. Los dioses estaban listos para renunciar, transformarse o morir. Los humanos estaban descubriendo que podían encontrar significado sin dependencia divina constante. El antiguo pacto entre mortales e inmortales se estaba disolviendo, no en conflicto, sino en una maduración mutua. Lo que vendría después no sería ni el fin de los dioses, ni el fin de la espiritualidad humana. Sería una transformación de ambos en algo nuevo, algo que aún estamos viviendo y comprendiendo miles de años después. El legado de este momento único, cuando los dioses soñaron con ser humanos, resonaría a través de toda la historia posterior de la conciencia humana. Estamos en el momento bisagra de lo que el calendario occidental eventualmente llamará el año cero. En Roma, el imperio está en su apogeo. Augusto, el primer emperador, ha traído la Pax Romana después de décadas de guerra civil. Los templos a los dioses proliferan. Júpiter, Marte, Venus, todos tienen sus santuarios magníficos, pero en un pequeño establo en Belén, a miles de kilómetros de la capital imperial, están haciendo una idea que representa la culminación última del anhelo divino de ser humano. Un Dios que elige nacer como mortal, no temporalmente, sino completamente, que experimentará hambre real, dolor real, duda real y finalmente muerte real. No importa cuál sea tu perspectiva religiosa personal sobre este evento, lo que importa para nuestra historia es el concepto, la encarnación, la idea de que lo divino puede y elige hacerse completamente humano. Esta idea, que emergería con fuerza particular en el cristianismo, pero que tiene ecos en otras tradiciones, representa el momento en que el anhelo divino de mortalidad alcanza su expresión más completa. Los siglos siguientes verían una transformación fundamental en cómo la humanidad concebía tanto la divinidad como la humanidad. Los filósofos neoplatónicos como Plotino, en el siglo III después de Cristo, desarrollarían ideas sobre la emanación divina, donde lo perfecto genera lo imperfecto no por error sino por amor creativo, por el deseo de experimentarse a sí mismo en formas múltiples y limitadas. En el Islam, que emergería en el siglo VII, el concepto de un Dios absolutamente trascendente coexistiría con una tradición mística, el sufismo, donde poetas como Rumi escribirían sobre el anhelo divino de ser conocido. Yo era un tesoro oculto, dice un Hadís Qudsi atribuido a Dios. Y amé ser conocido, así que creé la creación para poder ser conocido. El universo entero, en esta visión, es el resultado del deseo divino de ser experimentado, comprendido, amado. En la ciudad de Konya, en la Anatolia turca, el poeta místico Jalal ad-Din Muhammad Rumi gira en danza extática, sus brazos extendidos, su túnica blanca girando. Se ha convertido en el símbolo del sufismo, pero su danza no es solo ritual,
Es una encarnación física de una verdad que ha comprendido, que lo divino y lo humano giran uno alrededor del otro en una danza eterna de mutuo anhelo. ¿Por qué debería yo estar dormido siendo una perla en el fondo del mar? Escribe Rumi en uno de sus poemas, y en otro: has viajado desde el nido hasta la jaula, desde la jaula hasta la casa, y sin embargo, nada se ha movido. Has viajado desde la tierra hasta el cielo, y sin embargo, no hay movimiento. Estos aparentes acertijos son comprensiones profundas, que el viaje espiritual no es de lo humano hacia lo divino solamente, sino también de lo divino hacia lo humano, que la perfección busca la imperfección, tanto como la imperfección busca la perfección, que el movimiento real ocurre no en el espacio, sino en la conciencia, en la comprensión cada vez más profunda de que lo divino y lo humano no son opuestos, sino aspectos complementarios de una realidad única. ¿Qué sucedió con los dioses antiguos? Zeus, Ra, Odín, Quetzalcóatl. En términos históricos literales, sus cultos fueron siendo reemplazados por religiones monoteístas o por secularización. Los templos fueron abandonados o convertidos. Las historias fueron preservadas como mitología más que como religión viva. Pero en términos de la narrativa que hemos estado explorando, algo más profundo ocurrió. Los dioses obtuvieron lo que deseaban. Se transformaron. Dejaron de ser entidades separadas que los humanos adoraban desde la distancia y se convirtieron en arquetipos, en fuerzas psicológicas, en aspectos de la conciencia humana misma. Carl Jung, el psicólogo del siglo XX, propondría que los dioses nunca fueron entidades externas, sino proyecciones de elementos profundos de la psique humana. Pero nuestra historia sugiere algo más interesante, que los dioses comenzaron como algo externo, pero eligieron transformarse en algo interno, que su anhelo de humanidad los llevó a disolverse en la conciencia humana misma. Hoy en día, en el Museo del Louvre en París, una niña de 8 años está mirando una estatua antigua de Atenea, diosa griega de la sabiduría. La estatua es de mármol blanco, bellamente tallada, con ojos que alguna vez tuvieron incrustaciones de piedras preciosas. Ahora son solo cuencas vacías. ¿Ella era real?, pregunta la niña a su madre. La madre, profesora de filosofía, se agacha para estar a la altura de su hija. Esa es una pregunta maravillosa, responde. Millones de personas creyeron en ella durante miles de años. Construyeron templos, ofrecieron sacrificios, tomaron decisiones de vida o muerte basándose en lo que pensaban que ella quería. ¿Eso la hace real? La niña piensa un momento. Pero ya no existe, ¿verdad? Bueno, dice la madre, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Ya no existe como una diosa que vive en el monte Olimpo. Pero la sabiduría que representaba, el valor de pensar antes de actuar, de buscar conocimiento, de defender lo que es justo con inteligencia y no solo con fuerza, eso aún existe. Quizás ella se transformó en esa idea. Vivimos en un mundo que es el resultado directo de aquella crisis divina antigua. Ya no tenemos panteones de dioses que intervienen directamente en asuntos humanos. En su lugar tenemos algo diferente. Tradiciones de búsqueda espiritual interna, filosofías de significado personal, comprensiones de que lo sagrado puede encontrarse en lo ordinario. El movimiento de mindfulness o atención plena, tan popular en nuestra época, es fundamentalmente una práctica de encontrar significado en la presencia, en el momento actual, en la experiencia directa de estar vivo. Esto es exactamente lo que los dioses envidiaban de los humanos, la capacidad de estar completamente presente en un momento sabiendo que es finito, temporal, precioso precisamente por su brevedad. Los estudios modernos sobre psicología de la felicidad, investigadores como Daniel Kahneman con su trabajo sobre memoria de experiencias y yo experimentador, revelan algo fascinante.
Los humanos frecuentemente reportan mayor satisfacción al recordar experiencias que tienen un final. Claro que al pensar en placeres interminables, las mejores historias son las que terminan bien, no las que continúan eternamente. En un hospital contemporáneo, en alguna ciudad del mundo, una mujer anciana está muriendo rodeada de su familia. 3 generaciones están presentes, sus hijos ya ancianos, sus nietos de mediana edad, sus bisnietos aún jóvenes. La habitación está en silencio, excepto por la respiración laboriosa de la anciana y el ocasional sollozo contenido. Ella abre los ojos una última vez, mira las caras que la rodean. En sus ojos hay algo que solo puede describirse como satisfacción completa. Ha vivido una vida larga, ha amado y sido amada, ha experimentado alegría y dolor, éxito y fracaso, nacimiento y ahora muerte. Y en este momento final hay una aceptación serena, una sensación de que el círculo se está cerrando de manera apropiada. Si los dioses antiguos pudieran ver este momento, si Apolo o Ra o Quetzalcóatl pudieran estar presentes invisiblemente en esta habitación, reconocerían lo que tanto envidiaron, la intensidad de significado que solo la mortalidad puede otorgar. Esta mujer, en sus aproximadamente 90 años de vida, ha experimentado una plenitud que ellos, en su eternidad, nunca conocieron. Ella exhala por última vez. Y en ese momento no hay tragedia sino completitud, no hay derrota sino cumplimiento, no hay fin sino transformación. La historia de los dioses que soñaron con ser humanos no es solo una fantasía mitológica, es una meditación profunda sobre lo que hace valiosa la vida. Nos invita a reconsiderar nuestros anhelos de inmortalidad, nuestros deseos de perfección, nuestra búsqueda de permanencia. Los existencialistas del siglo XX, filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, desarrollarían ideas sobre la absurdidad de la existencia humana. Nacemos sin haberlo pedido, vivimos sin manual de instrucciones, morimos inevitablemente, pero en lugar de desesperación, proponen que esta absurdidad es liberadora, precisamente porque no hay significado cósmico predeterminado. Tenemos la libertad de crear nuestro propio significado. Esta libertad es exactamente lo que los dioses envidiaban. Ellos tenían roles cósmicos predeterminados. Zeus debía gobernar el Olimpo. Ra debía navegar el cielo. Odín debía prepararse para Ragnarok. Su significado estaba dado, no elegido. Los humanos, en su aparente desventaja, tienen el privilegio de elegir qué significará su existencia. Existe un mito final en esta narrativa, una historia que no pertenece a ninguna tradición específica, pero que emerge de la síntesis de todas ellas. Es la historia de la última reunión entre dioses y humanos. Según esta historia, llegará un día, al final de los tiempos o al principio del siguiente ciclo, cuando los dioses que se transformaron y los humanos que evolucionaron se reconocerán mutuamente como aspectos del mismo ser. Los dioses comprenderán que siempre fueron los sueños de los humanos. Los humanos comprenderán que siempre fueron los cuerpos de los dioses, y en ese reconocimiento mutuo, la separación entre mortal e inmortal, finito e infinito, perfecto e imperfecto, se disolverá. No será ni victoria de uno, ni derrota del otro. Será una integración donde las cualidades únicas de ambos se funden en algo nuevo. Una forma de existencia que combina la intensidad del momento presente con la sabiduría de la perspectiva eterna, la pasión de lo mortal con la serenidad de lo inmortal, la limitación creativa de la finitud con la libertad expansiva de la infinitud. Esta es la herencia más profunda de aquellos días míticos, cuando los dioses soñaron con ser humanos. La comprensión de que la distinción entre sagrado y ordinario, entre divino y humano, entre eterno y temporal,
es menos clara de lo que imaginamos. Cada momento de presencia consciente es infinito. Cada acto de amor limitado por la mortalidad es eterno. Cada vida humana, por breve que sea, contiene multitudes. Los dioses ya no necesitan envidiar a los humanos porque han aprendido a ser humanos. Y los humanos ya no necesitan envidiar a los dioses porque han aprendido que su humanidad contiene todo lo divino que necesitan. En esta mutua comprensión, ambos han encontrado lo que siempre buscaron. No la perfección, ni la eternidad, ni el poder, sino significado. Y el significado, como descubrieron tanto dioses como humanos, solo puede encontrarse en la experiencia vivida plenamente, en la aceptación de la limitación como fuente de belleza y en la comprensión de que cada fin es también un nuevo comienzo. Querido oyente que nos has acompañado en este viaje extraordinario, quizás te preguntes qué relevancia tiene esta historia antigua para tu vida moderna. Vivimos en una época de tecnología acelerada, donde la muerte misma está siendo desafiada por investigadores de longevidad extrema. Multimillonarios invierten fortunas en la búsqueda de inmortalidad biológica. La criónica promete suspensión indefinida. La inteligencia artificial sugiere posibilidades de continuidad de conciencia más allá del cuerpo. ¿Hemos olvidado la lección que los dioses aprendieron con tanto dolor? Nuestra era está obsesionada con la optimización, con maximizar cada momento, con la productividad infinita, con la acumulación sin fin de experiencias y posesiones. Aplicaciones prometen ayudarnos a hacer más, ser más, vivir más. La filosofía del Silicon Valley nos dice que podemos hackearnos a nosotros mismos hacia la perfección, que los límites están para ser superados, que la mortalidad es simplemente un problema técnico esperando solución. Pero la historia de los dioses envidiando a los humanos nos recuerda algo radical, que la limitación no es un defecto sino una característica, que la belleza de una flor de cerezo no existe a pesar de su brevedad, sino debido a ella, que el amor es precioso no porque sea eterno, sino porque sabemos que puede terminar, que cada momento de tu vida brilla con significado, precisamente porque habrá un último momento. En tu vida diaria, cuando te sientas presionado por la necesidad de hacer más, ser más, vivir más, recuerda, los dioses con todo su poder y eternidad te envidiaban. Te envidiaban tu capacidad de sentir hambre y satisfacerla, tu capacidad de cansarte y descansar, tu capacidad de desconocer el futuro y asombrarte con lo que viene, tu capacidad de cometer errores y aprender de ellos, tu capacidad de cambiar, crecer, transformarte, y tu capacidad, al final, de completar tu historia con dignidad y paz. Ahora es tu turno de participar en esta conversación milenaria. En los comentarios de este episodio nos encantaría que compartieras qué aspecto de tu humanidad aprecias más. Si pudieras elegir entre ser un dios inmortal con poder infinito o seguir siendo mortal tal como eres, ¿qué elegirías y por qué? Y una pregunta más personal. ¿Hay algo en tu vida que postergas constantemente porque asumes que tendrás tiempo infinito? ¿Qué harías diferente si recordaras genuinamente que tu tiempo aquí es precioso precisamente por ser limitado? Para el próximo episodio de Somnialis, estamos considerando varias historias fascinantes. Podríamos explorar el mito del último dragón que debió aprender a ser humano para salvar su especie. O la leyenda de la biblioteca de Babel, donde cada libro posible ya está escrito incluyendo la historia completa de tu vida. O quizás el cuento de los alquimistas que finalmente lograron la inmortalidad solo para descubrir por qué nadie debería desearla. Dinos en los comentarios qué historia resuena contigo. Tu voz ayuda a moldear el rumbo de este viaje nocturno que compartimos. Si esta historia ha tocado algo en tu interior,
Si ha cambiado, aunque sea ligeramente, cómo percibes tu propia existencia mortal, considera suscribirte a Somnialis. No lo hacemos por números o algoritmos. Lo hacemos porque creemos que en este mundo acelerado, ruidoso, siempre demandante, todos necesitamos un espacio para la contemplación profunda, para historias que nos hagan pensar, no más rápido sino más profundamente. Cada semana, creamos estas historias con el mismo cuidado que un artesano antiguo tallaba una máscara ceremonial o un escriba copiaba un texto sagrado. No porque queramos entretenerte simplemente, sino porque creemos que las historias tienen poder. El poder de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás, cómo vemos este breve destello de conciencia que llamamos vida. Tu suscripción es más que un gesto digital. Es una afirmación de que aún valoramos la reflexión, la profundidad, el viaje interno. En una cultura de resúmenes de 3 minutos y atención fragmentada, elegir escuchar 60 minutos de contemplación nocturna es en sí mismo un acto radical de resistencia y autocuidado. Y ahora, querido viajero nocturno, es momento de que tanto tú como yo nos preparemos para el otro gran viaje que todos hacemos cada noche, el viaje al sueño. Mientras te acomodas en tu cama, mientras tu cuerpo se relaja y tu mente comienza a soltar las preocupaciones del día, recuerda algo hermoso. Cada noche morimos un poco. Cada noche, al cerrar los ojos, soltamos el control consciente y nos entregamos a un estado que los humanos antiguos veían como hermano de la muerte. Hipnos y thanatos, los griegos los llamaban sueño y muerte, hermanos gemelos. Pero cada mañana renacemos. Cada amanecer es una pequeña resurrección. Y en esos ciclos diarios de muerte y renacimiento, practicamos lo que eventualmente todos haremos una última vez. Practicamos confiar, soltar, permitir que el control se disuelva. Los dioses nunca duermen. Otro motivo de su envidia, porque en el sueño hay una rendición hermosa, una vulnerabilidad sagrada. En el sueño, el cío y el sin techo son iguales. El rey y el mendigo sueñan con la misma intensidad. El científico y el niño exploran paisajes igual de extraños. Tu capacidad de dormir, de soñar, de despertar renovado, es otro regalo de tu mortalidad. Cada noche es una pequeña muerte que no debes temer sino abrazar. Y cada mañana es una pequeña resurrección que te recuerda que mientras estés vivo, siempre hay posibilidad de renovación, de comenzar de nuevo, de escribir el siguiente capítulo de tu historia única e irrepetible. Así que cierra los ojos sabiendo esto. Eres exactamente lo que los dioses envidiaron. Eres limitado y por lo tanto libre. Eres mortal y por lo tanto significativo. Eres imperfecto y por lo tanto hermoso. Eres breve como una flor de cerezo y por eso mismo digno de asombro. Duerme bien, soñador. Que tus sueños esta noche te muestren vislumbres de aquellas verdades que los dioses buscaron y que tú ya posees. Que despiertes mañana recordando que cada día ordinario es extraordinario, que cada respiración es un milagro, que cada momento de conciencia es un regalo que ni siquiera los inmortales pueden comprar con todo su poder. Desde Somnialis, desde este espacio nocturno de historias y reflexión, te deseamos descanso profundo, sueños reveladores y un amanecer que te encuentre renovado. Hasta la próxima noche, querido viajero. Buenas noches.